Buenas tardes. Muchas gracias, señor presidente. Hoy mi grupo parlamentario trae a la Asamblea de Madrid esta interpelación sobre la política general del Gobierno hacia los centros de primera acogida de la Comunidad de Madrid. Un centro, el de Hortaleza, que comienza su proyecto en el año 1986 como primera acogida de menores en situación de emergencia. Desde entonces, miles de menores de todas las edades han sido protegidos en este espacio de situaciones de riesgo que requerían una medida de urgencia inmediata. La tipología de estos niños y niñas ha sido variada, existiendo casos de extrema gravedad que van desde bebés abandonados hasta situaciones de maltrato físico y psicológico graves, pasando igualmente por los menores extranjeros que vienen solos a esta comunidad. Todas y todos sujetos de derecho y aplicación de la normativa vigente para su salvaguarda y protección. Luego, en el año 2002, se produce una modificación de este centro, que pasa a atender a los menores de edades comprendidas entre 15 y 17 años. Unas instalaciones que en la actualidad están diseñadas para atender a 32 menores más otros 3 en situación de emergencia, de urgencia. O sea, 35. Sí, donde solo pueden estar 35, ustedes, señores del Gobierno, han llegado a tener a más de 150 niñas y niños completamente hacinados. Llegados aquí, quiero aclarar que esto no es un problema sobrevenido de ahora, ya que en el año 2012 denunciábamos desde el Grupo Parlamentario Socialista y esta diputada que les habla el mal funcionamiento de los centros de primera acogida, de Hortaleza e Isabel Clara Eugenia, siendo en esos momentos Esperanza Aguirre presidenta de la Comunidad de Madrid. Y la necesaria colaboración, por supuesto, del señor Salvador Victoria como consejero de Políticas Sociales, que al amparo de la crisis económica recortaron donde nunca tenían que haberlo hecho, en las plazas y recursos para la protección a la infancia, donde los centros de primera acogida se vieron violentamente afectados, convirtiéndose en un cuello de botella y compartimento estanco, donde niñas y niños no podían ser derivados a otros recursos específicos, tanto de atención como residenciales, ya que ustedes los habían esquilmado. Producto de esta situación, asistimos a denuncias de trabajadoras y trabajadores sociales que señalaban que la Comisión de Tutela hacía oídos sordos a los informes de niñas y niños en situación de desprotección, porque no había plazas suficientes en la red tutelar tras dichos recortes. Un ejemplo gráfico son las notificaciones de procedimientos de urgencia de enero a junio del 2011, que fueron 489 actuaciones, y de julio a diciembre prácticamente la mitad, solo 264, dejando a estos niños y niñas completamente desprotegidos sin aplicarles ninguna medida. Estos hechos gravísimos ya nos anunciaban el abismo hacia donde estábamos cayendo. En marzo del 2016 el centro comenzó a registrar un aumento del volumen de los ingresos ante la llegada de los menores extranjeros no acompañados, y donde ustedes no tenían la opción de bloquear dichos ingresos, ya que la policía se los entregaba en las puertas de los centros con una orden judicial, lo que le llevó a pequeños márgenes de sobreocupación en los primeros meses, pero con un aumento gradual que ha ido teniendo picos, siendo el mayor después del periodo vacacional de ese mismo año. Ante lo cual la Administración se mantuvo impasible, llegando a una situación del 320% de ocupación en septiembre del 2018. Este año 2020, aún habiendo bajado la media a causa del COVID, ha habido 87 ingresos de menores por mes, en un centro de solo 35 plazas, que es el hecho de no haberlo tratado como una emergencia social, lo que produjo un estado de hacinamiento y violencia
en el centro que tuvo notables consecuencias, como el desplome de las plantillas y el número de bajas laborales que no tiene precedente. También la transgresión de forma continuada y gravosa de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, al tiempo que no se puede garantizar la seguridad e higiene de niñas y niños, por las grandes dificultades para ejecutar los protocolos establecidos para evitar contagios o propagación de infecciones, como las plagas de piojos, sarnas y chinches que han padecido, en medio de todo tipo de episodios violentos que fueron aumentando paulatinamente entre los usuarios y contra las trabajadoras y trabajadores, por no hablar de la situación sanitaria durante esta pandemia del COVID, donde a los menores que han ingresado no se les ha hecho absolutamente ninguna prueba de PCR, pudiendo contagiar a todo su entorno. En cambio, cuando salen de allí sí se les realiza, lo que señala una vez más la dejadez y la falta de miramiento hacia estos dos centros por parte de la Administración. La llegada de menores inmigrantes no acompañados a la Comunidad de Madrid ha sido y será una emergencia social, que no se está considerando como tal. De hecho, el Gran Pacto Regional hacia los menores extranjeros no acompañados que propuso nuestro portavoz Ángel Gabilondo y se retomó esta legislatura incluso con la aprobación de una PNL por parte de nuestro grupo parlamentario, se ha imposibilitado su ejecución a causa de la ultraderecha xenófoba, como bien sabéis, como la falta de previsión presupuestaria y los recortes de más de 300 plazas y recursos específicos desde el 2011, que nos tienen atrapados en una dinámica de parches que no terminan de atender la gravedad del problema. Porque las 120 plazas del llamado Acuerdo Marco son claramente insuficientes, como los remiendos que han puesto con el centro de la Casa de Campo, ideado en un principio para descargar a Hortaleza y Clara Eugenia, y que en la actualidad está igual de sobresaturado, con los mismos problemas y una gestión pésima, debida a vuestra absoluta incapacidad de gestión e insensibilidad. Pero lo que es absolutamente intolerable es que debido a las deficiencias, mala gestión, falta de recursos, plazas y programas, se pretenda culpabilizar a los menores extranjeros no acompañados, a los que ustedes no asisten ni les dan la atención adecuada, como lo ha hecho la propia presidenta de esta comunidad, realizando un agravio comparativo deleznable entre la delincuencia y los niños migrantes no acompañados, o fomentar el odio y la xenofobia, tal como ha hecho Vox, alentando manifestaciones en Hortaleza y San Blas contra ellos, niñas y niños, donde se oyeron cánticos como que Madrid sería la tumba de los Mena. De manera que esto solo se puede solucionar con la creación de plazas en función de la estimación de las necesidades detectadas. Y cualquier actuación ha de regirse sobre el principio del interés superior del menor, señor consejero, como por otra parte, y bien sabe, recoge la normativa de aplicación, que debe de perseguir el bienestar social, la integración y un desarrollo personal normalizado hacia las niñas y niños que están bajo su tutela. Asimismo, no se puede obviar la obligación de la Administración de la Comunidad de Madrid a atender las necesidades de estos menores, de forma diferenciada y singularizada, buscando la adaptación de los recursos a sus necesidades, donde también hacen falta programas específicos que atiendan las problemáticas de los trastornos graves de la conducta, asociados con inhalantes, porque chicos que llegaban sin problemas a estos centros han terminado consumiendo por ver que otros allí lo realizaban. También necesarios los recursos de orientación
a la preparación para la vida independiente, así como para su integración escolar, porque si no somos capaces de establecer estrategias diferentes que permitan el acceso en condiciones de estabilidad, serán ustedes, señor consejero y señores del Gobierno, cómplices de la segregación, maltrato y exclusión que sufren y padecen estos niñas y niños que están bajo su guarda y tutela. No lo olvide. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Mire, don Javier Luengo, yo le estaba hablando de problemas, situaciones, y usted lo que nos ha venido a contar hoy aquí, yo podía haber entrado a la web de la consejería y lo podía haber leído, pero sobre todo porque usted no comenzó a hablar hasta el minuto 5,32 de los propios centros de primera acogida. Ustedes se podrán poner una venda en los ojos, si es que quieren, pero la realidad es que es empírica y aplastante. El destrozo que han hecho a lo largo de la última década en el Centro de Protección de Menores de primera acogida y por ende en estos centros a los que han llevado a una situación de absoluta emergencia, como el cierre paulatino de centros y plazas residenciales, donde la mayoría eran externalizadas, entre ellas los pisos de adolescentes y unidades de convivencia para mayores de 14 años, que estaban dirigidas por asociaciones como Mensajeros de la Paz, Oruelo y otras tantas, constituyendo el 20% de la tipología de estos recursos, así como los programas de vida independiente, que en su día llegaron a tener más de 100 plazas y demostraron ser uno de los proyectos más idóneos para el paso del menor hacia la vida adulta, cerrándose el 100% de estos recursos. También la clausura del albergue, con 12 plazas, y que estaba diseñado para adolescentes que rechazaban la institucionalización. Luego, a su vez, el cierre de los hogares, regentados en su mayoría por órdenes religiosas, diseñados para menores con un pronóstico de largo internamiento. A su vez nos encontramos con el aumento cero, de las plazas residenciales para menores con trastornos de conducta o salud mental, que desde hace 10 años no se ha abierto ni un solo centro de esta tipología, a pesar del incremento considerable de los casos de menores bajo este perfil, señor consejero. Del mismo modo, el deterioro de los programas de prevención I+I, definidos para trabajar con el menor en su medio y que desarrollaban su intervención para evitar su ingreso en los centros de protección. Igualmente, el abandono de la unidad de acogimientos, lo que ha significado que los acogimientos por familias no biológicas no se produzcan como deberían o tiendan al fracaso, fundamentalmente por la falta de apoyo y la ausencia de seguimiento de cada caso. De la misma manera que lo conocerá bien, señor consejero, el programa Nausica, le suena, ¿verdad?, la joya de la corona, y que anunciaron y se comprometieron en su programa electoral, un proyecto de acción social que respaldamos en la pasada legislatura para adolescentes con una medida de tutela o guarda en acogimiento residencial y que tras la pérdida del abrigo institucional van a tener que llevar una vida adulta autónoma, el cual se basaba también en el acogimiento familiar y estaba apoyado por asociaciones de familias acogedoras. ¿Sabe usted cómo ha terminado? Me imagino que sí, pero se lo voy a decir yo también. En julio de este año, privatización del proyecto a través de la Asociación Paidela, con un ridículo contrato menor de 15.000 euros. Eso que os gusta tanto y que hoy nos ha sobresaltado en las noticias. Para semejante proyecto de tal envergadura y con un primer caso en la mesa del Pleno de Tutela y el fracaso del acogimiento a los 2 meses de producirse. Y claro, señor consejero, de aquellos lodos, pues estos barrizales, donde el defensor del pueblo ha tenido que intervenir, no se olvide, y en su último informe detalla que el centro de Hortaleza no solo no ha mejorado desde el inicio de sus actuaciones en el año 2016, sino que ha empeorado considerablemente, siendo crítico en la actualidad, donde además ustedes siguen sin poner en marcha sus recomendaciones.
Por lo que hay que señalar que el abandono, los recortes, las políticas de parche y el incremento de esta emergencia social ha puesto en riesgo la integridad de todo el sistema de protección a la infancia en la Comunidad de Madrid, donde la pasividad o la falta de iniciativa incide en el deterioro paulatino de los entornos residenciales, generando proyectos fallidos, tanto de los residentes y de su interés superior como del personal que los atiende. Todos son afectados. Es por lo que en la moción subsiguiente que presentaremos la semana que viene se registrará toda una batería de recomendaciones destinadas a la mejora y buen funcionamiento de los centros de primera acogida, para la atención y protección idónea hacia las niñas y niños que se encuentran bajo la guardia y tutela de la Comunidad de Madrid, donde sus derechos e intereses, señor consejero, son continuamente violentados. Y de verdad, sinceramente, espero que en su propia intervención se meta a fondo con la cuestión de los centros de primera acogida y reconozca lo que allí está sucediendo y, sobre todo, que proponga soluciones. Porque si nos va a dibujar un mundo de esto ya estamos sobresaturados en esta y en la pasada legislatura. Muchas gracias. Gracias.